Vamos a recordar cómo se simplifica. ¿Cuándo yo puedo efectuar este procedimiento matemático? Cuando tenemos fracciones, como por ejemplo estas que tenemos acá. Los pasos para simplificar te los dejé aquí escritos y los vamos a ir resolviendo a medida que hagamos los ejercicios. Empecemos con este de aquí, 6/9. Nuestro primer paso es ver en qué tabla están al mismo tiempo. ¿Quiénes? Estos numeritos, el de arriba y el de abajo. Por lo tanto, vamos a buscar en qué tabla está el 6 y el 9 al mismo tiempo. Aquí las tengo, entonces empecemos buscando el 6. ¿Ya? En este caso, cuando simplifiquemos, no nos vamos a fijar en la tabla del 1. ¿Ya? Esta la vamos a omitir. Vamos a empezar desde el 2 en adelante. Entonces, busquemos si aquí está el 6 y el 9 al mismo tiempo. En la tabla del 2, efectivamente está el 6, está aquí, pero el 9 no está. Si se fijan, se salta desde el 6 al 8 y después al 10 y no está el 9. Por lo tanto, esta de acá no me sirve porque no están los dos al mismo tiempo. Entonces aquí la vamos a tachar igual. Vamos con la del 3 a ver si está el 6 y el 9 al mismo tiempo. El 6 está aquí, perfecto. Y el 9 también está acá. Por lo tanto, esta tabla sí me serviría para poder simplificar y por lo tanto voy a simplificar por esta tabla, la del 3, ya que ambos están al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? Se coloca aquí dos puntitos y se coloca la tabla por la que voy a simplificar. En este caso, la del 3. Segundo paso es ver por cuánto da. Aquí, por cuánto da. ¿Qué significa eso? Yo estoy simplificando por 3. Entonces, ¿por cuánto me da 3 para llegar al 6? Acá lo podemos ver en la línea de al ladito. Acá. 3 por cuánto me da 6 por 2. Entonces yo aquí coloco 2. Y 3 por cuánto me da 9 por 3. Entonces aquí coloco 3. ¿Ya? Para simplificar entonces, paso 1, buscar que ambos estén en la misma tabla. En este caso la del 3. Luego simplificamos por 3. Y luego nos preguntamos, ¿por cuánto nos da el numerito de acá? Y si nos damos cuenta, aquí 3 por 2 nos dio el 6. Y luego 3 por 3 nos dio el 9. Ahora, el tercer paso es repetirlo hasta que ya no se pueda más y eso se llama irreducible. Entonces ahora tenemos que ver si tenemos que repetir el proceso o no. Aquí tenemos 2/3 y tenemos que buscar si hay una tabla, recordando que la del 1 no vale, donde esté el 2 y el 3 al mismo tiempo. Entonces veamos. Y por lo que vemos no hay ninguna tabla. En la del 2 no está el 2 y el 3 al mismo tiempo, se salta del 2 al 4. Y en la del 3 en adelante ya el 2 no está más. Por lo tanto, esta ya no se puede reducir ni un poquito más de lo que ya está y quedó entonces irreducible. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el de acá abajito. 4 partido en 8. Vamos a buscar primero en qué tabla están ambos números al mismo tiempo. Y si nos damos cuenta, es en la tabla del 4. Aquí está el 4 y el 8 al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar por 4. Esa va a ser la tabla, ya que ambos están ahí. Y luego vemos por cuánto nos da. 4 por 1 es lo que me da 4. Y 4 por 2 es lo que me da 8. Ahora, el 1 y el 2 no están en ninguna tabla al mismo tiempo, aparte de la del 1 que no vale. Entonces esto ya está irreducible. Vamos con los otros ejemplos. Si quieres puedes pausar el video e intentar hacerlo solito y luego ver si tu respuesta está correcta. Entonces vamos aquí, vamos a buscar el 27 y el 18 en qué tabla están al mismo tiempo. Y aquí si nos fijamos en una rápida mirada, tenemos aquí el 27 y el 18 en la tabla del 3. Por lo tanto, yo puedo simplificar por 3. También si viste todas las tablas, te puedes dar cuenta que la del 9 también está el 19, el 18 y el 27. ¿Ya? Puedes usar cualquiera de las dos. Vamos a llegar al mismo resultado.
Lo puedes hacer con la del 3 o con la del 9. Yo lo voy a hacer con ambas para que veas la diferencia, pero de todas maneras cuando estés en tu pruebita, lo que más te conviene es hacerlo con la tabla más grande, es decir, la del 9, porque vas a llegar directo. Ya vamos a ver por qué. Lo vamos a hacer entonces por la del 3 primero y después por la del 9. Vamos con la del 3. Aquí le voy a borrar esto para que no nos confundamos. Entonces, 3 por cuánto me da 27 por 9. Y 3 por cuánto me da 18 por 6. ¿Ya? Eso lo hacemos viendo en la tablita. Luego, yo me tengo que preguntar de nuevo el paso 3. Repito hasta que ya no se pueda. Entonces, el 9 y el 6 se sigue pudiendo. Tenemos que revisar si está en alguna tabla. Y efectivamente, si están en la misma tabla al mismo tiempo. Acá, el 6 y el 9 están en la misma tabla. Entonces, vuelvo a simplificar por 3. Y ahora 3 por cuánto me da 9 por 3. Y 3 por cuánto me da 6 por 2. Y aquí ya quedó irreducible. Ya, eso sería si lo hubiéramos simplificado por 3. Y ahora vamos a ver cómo sería si lo simplificamos por 9. Que te vas a dar cuenta que es exactamente, llegamos a lo mismo pero más rapidito. Entonces 27 partido en 18. Si yo lo hubiera simplificado por la tabla del 9. Ya, vamos a borrarlo del 3. Y acá en la tabla del 9, acá está el 27 y acá está el 18. Entonces 27 dividido en 9, o 9 por cuánto me da 27, sería por 3. Y 9 por cuánto me da 18 por 2. ¿Ya? Si no te acuerdas de las tablitas, acuérdate que aquí tienes tu ayuda en esta parte de acá. Y bueno, si te das cuenta, llegamos exactamente al mismo resultado, pero en un solo paso. En ambos llegamos a 3 partido en 2, solamente que aquí tuvimos que hacer doble simplificación. ¿Ya? Por eso te digo que si ves que ambos números están en dos tablas distintas, ocupa la tabla más grande, en este caso la del 9, porque vas a llegar al tiro a la irreducible. ¿Ya? Pero cualquiera de los dos métodos estaría bien y vas a llegar igual. Ahora vamos a ir con el último, que es 9 partido en 8. Y vamos a revisar en qué tabla está al mismo tiempo. Y si nos damos cuenta, no están en ninguna tabla al mismo tiempo, el 9 y el 8. Por lo tanto, esta de acá no se podría simplificar. No se puede. Esta ya está totalmente irreducible. Solo vamos a simplificar cuando ambos números estén en la misma tabla al mismo tiempo que nos sale del 1, ¿ya? Por último, vamos a hacer estos problemitas de acá abajo, que son lo mismo, pero preguntado de otra manera. Dice, ¿por cuánto simplifiqué esta fracción para llegar a esta otra fracción? Entonces esta sería la misma pregunta, pero al revés. Aquí ya nos están dando la fracción lista y nosotros tenemos que descubrir en el fondo esta partecita de acá. ¿Por qué tabla? ¿Ya? Entonces para llegar a esto hay distintas maneras, así que le puedes poner pausa y ver tu manera de poder hacerlo. Yo voy a explicar una de las tantas maneras que hay. Aquí voy con el 8 y con el 4 y yo puedo empezar por aquí y esta omitirla por el momento y ver si llego o no llego a eso. ¿Ya? Entonces empiezo por esa y yo me vuelvo a preguntar en qué tabla está el 8 y el 4 al mismo tiempo. Reviso y me doy cuenta que están en la del 4. Acá está el 8 y acá está el 4. Entonces aquí simplificaría por 4. Y vamos a ver si llegamos a lo que nos pide el ejercicio. Entonces 8 dividido en 4 sería 2. Y acá sería 1. Y sí, efectivamente llegamos a la respuesta que dice el ejercicio. Por lo tanto, cuando me pregunten por cuánto simplifiqué esto para llegar a esto, ¿por cuánto fue? Por 4. Porque ese fue el número o la tablita donde estaban ambos. Entonces, si te llegan a preguntar esto en el SIMSE o en la prueba, le tienes que colocar aquí por 4, porque ese fue el número que en el fondo simplificamos, ¿ya? El número por el que simplificamos es el de la tablita donde están ambos. Ahora vamos a ver esta otra pregunta, que tiene un poquito de álgebra, pero es básicamente lo mismo. Dice, la fracción irreducible de 10 partido en 20 es m partido en n, ¿ya? Entonces tú aquí no te tienes que confundir porque hayan letras. Tú simplemente haz lo que tú sabes hacer, que es
simplificar fracciones. Entonces vamos a simplificar esa y después nos preocupamos de las letras. Entonces tú vas, colocas el 10 partido en 20, recuerdas en qué tabla están ambos. Y en este caso, como son números pares, tú igual puedes simplificar siempre los números pares por 2. ¿Ya? Siempre los números pares van a estar en la tabla del 2. O también puedes elegir cualquier otra tabla. Yo voy a elegir la tabla del 10 porque es la más grande donde están ambos. Entonces voy a simplificar por 10. 10 por cuánto me da 10 por 1. Y 10 por cuánto me da 20 por 2. Quedó irreducible porque 1 y 2 no está en ninguna tabla. ¿Ya? Ahí ya está simplificado. Y ahora sí me fijo en el tema de las letras. Me dicen que la fracción irreducible es m partido en n. Y yo ya sé cuál es la fracción irreducible porque acá la calculé. 1 partido en 2. Entonces, si te fijas, esto tiene la misma estructura. Ambas son fracciones. Si yo pongo una al lado de la otra, voy a hacer también un poco más chiquitita para que queden del mismo tamaño. Acá esto sería una igualdad. Y entonces, ¿qué tenemos? Que m es igual a 1 y n es igual a 2. ¿Ya? El numerito de arriba sería igual a la letra de arriba y el numerito de abajo sería igual a la letra de abajo. Por lo tanto, si a ti te llegan a preguntar algo de este estilo, entonces tú dices m es igual a 1 y n es igual a 2. Y ahí tendrías listo tu ejercicio.